Bien, entonces para esta clase, pues el primer ejemplo, no olvidando lo que ya habíamos visto anteriormente, sobre todo esta parte ay, no le he puesto, las formulitas, que es esta y esta, ¿no? Básicamente, para que no haya pierde, recuerden que delta U está en función de CB y delta H está en función de CP, básicamente. Entonces, bueno, el ejemplo, se tiene aire a 500 Kelvin, 500 grados Kelvin y 200 kilopascales. Se calienta a presión constante hasta 800 grados Kelvin. Y el ejercicio es bastante simple, es determinar el cambio de la energía interna del aire por unidad de masa. Entonces, por dos métodos. El primero es por forma de tabla, acerca de las tablas, como las que hemos manejado. Y la otra es por medio de la fórmula esta que estamos viendo. Entonces, aquí son 500. Entonces, vamos a ver la tablita una vez más. Bien, entonces nos piden que tenemos aire. Entonces, esta es de vapor de agua, luego sigue la de refrigerante. Entonces, propiedades, ¿esta de qué es? Atmósfera. Y aquí está, propiedades de gas ideal del aire. Entonces, ok, ojo, recuerden que estamos haciendo la consideración de que el gas se está comportando como un gas ideal. Entonces, si ustedes hacen esa consideración, también tienen que ver que en este caso la tabla hable de eso, ¿no? De que se está comportando como un gas ideal. A diferencia, por ejemplo, si vemos la parte del agua saturada o del vapor sobrecalentado, el refrigerante saturado o el refrigerante sobrecalentado, en ningún momento dice que es con comportamiento de gas ideal. Entonces eso es bastante importante a considerar, porque es lo que les decía, la ventaja de la fórmula es que reduce la búsqueda exhaustiva en muchas tablas, pero está limitado por el comportamiento de gas ideal. Buenas tardes, disculpe el atraso. Hola. Bien. Entonces vamos a ver ahora, nos dicen que es aire, ya está, y lo que no recuerdo es la temperatura, y la temperatura 500. 500 grados, gracias. Entonces vamos a buscar 500 grados, aquí está, 500 grados Kelvin. 500 grados Kelvin, ya está. Nos dicen que, por ejemplo, a 500 grados Kelvin la energía es de 359.49 kilogramos sobre, kilojoules sobre kilogramos. Entonces son 305, que es esto que estamos viendo acá. Ay, ya lo perdí. Esta. 359.49. Entonces ahí está, son 359.49 kilojoules sobre kilogramo. Y después hay que buscar en el estado 2. En el estado 2 nos dicen que tenemos 800 grados Kelvin. Entonces buscamos. Hay otra cosa que es bonita para el caso del gas ideal del aire, para este caso. Tenemos la temperatura, pero una de las cosas que ya no ven o que ya no se ven en esta tabla en especial es que haya presión. Entonces, en el caso de esto que es aire, como obedece justamente a la primera, perdón, como obedece justamente a la ley de los gases ideales, pues la presión va a estar en función de esa ecuación. Ya no va a estar en función de las tablas, lo cual es hasta cierto punto ventaja, porque ya no tenemos que andar haciendo siempre el match entre uno y otro. Luego, bueno, entonces, luego la siguiente que nos piden 800 está por aquí. Entonces a 800 son 592.30. Okay.
592.30, que son este de acá. Ambos dos kilojoules sobre kilogramo. Entonces, pues el delta U, que es lo único que nos piden, es la diferencia de U2 minúscula, menos 1. Entonces, U2, pues es 592 y luego menos U1, que son los menos 359.4. Ahí sin querer los puse al revés porque ya ni me acuerdo por qué me equivoqué, pero bueno. Entonces, si hacemos esa resta, ¿cuánto les da? $232.9. Ok. Si tomas un decimal más, ya te da el punto 81. Ok, entonces ahí está. 232.81 kilogramos, diga otra vez, kilojoules sobre kilogramo. Eso es hacerlo directamente por la tabla, donde nos dan pues la energía interna. Luego, hacerlo por medio de la ecuación. La ecuación nos dice que cuando se trata de cambio en la energía interna, pues hay que buscar CB, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que hay que ocupar. Y entonces, para este caso, pues, hay que hacer justamente ahora otra forma de calcular. Delta U es igual a CB promedio por la diferencia de temperaturas. Y entonces, ahora, ¿a qué se refiere esta CB promedio? Pues, la CB hay que buscarla cuando tenemos 500 grados. Y hay que buscar la CB del mismo material, pero cuando está a 800 grados. Así. Bien, entonces, pues buscando esa tabla de, igual en el Sanger está en la tabla A2. Aquí está. Entonces, bueno, vamos a ver primero la tabla desde el principio. Esta tabla es una tabla bastante completa, porque primero, pues bueno, es directamente calores específicos en forma de gas ideal. Y entonces, inciso A, de varios gases primero. Entonces vamos a tener ahí varios gases. Luego, si seguimos bajando, también, no, esta es la misma. Tenemos esta, que es lo mismo, pero ahora como una función de la temperatura. Esa es la parte que no vimos y la cual se tiene que hacer con cálculo. Esa es la parte justamente donde veíamos donde está la derivada parcial de U con respecto a la temperatura, pues justamente es ahí. Cuando tenemos funciones de la temperatura, y esa es la más exacta, pero bueno, no lo vamos a ver. Y luego también tenemos algo semejante donde aparecen calores específicos para líquidos, para sólidos y ya. Entonces, básicamente, la tabla en general entre la A2 y la A3 nos dan los calores específicos para gases, líquidos y sólidos. Aquí me pasa. Entonces, estábamos buscando el aire, ¿no? Sí. Pero ojo, si se dan cuenta, esta tabla dice, por ejemplo, aire a una temperatura de 300 grados. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero pues sí, yo tengo a 500 y a 800 grados, ¿no? Entonces puede ser que esta no me sea tan útil, pero aquí tenemos a diversas temperaturas. Y como ven, tenemos a aire, a dióxido de carbono, monóxido, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Entonces, esta es la tabla que me sirve. Entonces, la primera es a 500 grados, está por aquí. Aquí está, del aire.
podemos ver que el Cp es de 1.029 kilojoules sobre kilogramo Kelvin y el Cv es de 0.742 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. A nosotros, como ya se los comenté, pues nos interesa en este caso, según la fórmula, nos interesa Cv. Entonces, voy a borrar esto. Para CV a 500 grados, bueno, aquí se los puse, que es el 0.742, que puede ser corroborado aquí, 0.742. Y después nos piden también a 800 grados, entonces este es por acá. 0.812 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y 0.812 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Entonces ya tenemos las dos constantes. Y pues, ¿cómo se saca el promedio? Pues ya saben, sacar el promedio, ambas dos. Se suman las dos y se divide entre 2. Y después eso se multiplica por la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas son 800 Kelvin menos 500 Kelvin. A diferencia en general de las que estábamos viendo antes, si bien están acomodadas en grados Celsius, estas están acomodadas en grados Kelvin, entonces tengan mucho cuidado, esa es también una diferencia. Esta fórmula, o si se dan cuenta, cualquier fórmula, y se los he dicho, siempre se utiliza en unidades absolutas. Y en este caso, si se dan cuenta, en todos los otros problemas que habíamos hecho con tablas, no hemos sustituido temperatura. Entonces, siempre es importante eso, ¿no? La temperatura en la fórmula que sea que sustituyan debe de ser en unidades absolutas. En este caso son 2 Kelvin. Entonces, pues ahora sí, la diferencia de temperaturas pues son 800 menos 500, que son 300. Y si de favor pueden hacer todo el cálculo. $233.1. Kilojoules sobre kilogramo. Ya que pues esto está en Kelvin. Kelvin con Kelvin acá. Exactamente. Entonces, pues ya está. 233.1 kilojoules sobre kilogramos. Alguien habla, dice, profe, una pregunta, ¿por qué se usa CB si el problema habla que es a presión constante? Ok. Lo que pasa es que se utiliza la de CB porque las constantes fueron obtenidas bajo esas condiciones. Es decir, la constante fue medida cuando cambiaban la temperatura a volumen constante. Es decir, es una medición que se obtuvo bajo esas circunstancias. Es a lo que se refiere. Pero la fórmula, en este caso, lo relaciona de una manera diferente. CB siempre va a estar asociado con la energía interna y CP va a estar asociado con la entalpía. O sea, si te das cuenta, por ejemplo, pues en todos los problemas, aunque tuviéramos variaciones de temperatura y de presión, por ejemplo, pues aún así seguíamos teniendo valores de energía interna y de entalpía. Entonces, a eso se refiere, que estas constantes fueron obtenidas bajo esas circunstancias. ¿Ok? Sí, Moto Z2 Play. ¿Qué sí dice? Pues supongo que espero que sí. Ah, sí. Recuerden que para pasar lista, su compañera pasa lista y preferentemente pongan su nombre, porque bueno, no la va a pasar en voz alta y nada más la va a pasar ahí por los participantes que hay, supongo. Sí, sí, Sería por el apellido, ¿no? O el apellido, sí, cierto, el apellido, sí, perdón. Es más fácil el apellido que el nombre. Ah, ok, sí, entonces por favor si pueden cambiar su nombre, ahorita que reiniciemos en la próxima conferencia, por favor cámbialo a al menos su apellido inicial. No se preocupe, ya lo pasé.
Entonces ya sí pusiste al tal Motozeta Play. Sí, ya lo puse. Ah, entonces sí sabes quién es. Sí, Ah, ya. Ok, sí, sí ok. sé. Ah, está bien, pues. Entonces vamos a reiniciar de una vez la conferencia, por favor.